El día de hoy profundizamos en el misterio de Salem Slot, no solo con las producciones adicionales y remakes, sino con el origen de los monstruos succionadores de sangre en las páginas del universo de Stephen King. El destino del padre Callahan, la Torre Oscura, el culto de Chapelwaite y la entidad cósmica conocida como The Worm, el gusano. Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro anterior video les trajimos la reseña, resumen e historia detrás de la miniserie Salem Slot de 1979, una adaptación televisiva de la novela del mismo nombre, obra del escritor Stephen King, famoso por haber creado un gran universo literario con una mayoritaria tendencia a desarrollar historias de misterio y horror, uno que muchas veces linda con el enigmático estilo de H.P. Lovecraft, autor que en la niñez de King lo inspiró a escribir sobre monstruos y misterios mediante el cuento The Larkin Fear, el miedo que acecha, una de las varias historias que componen el género cuya creación es atribuida también al legendario escritor, el horror cósmico. Si bien el estilo de ambos autores difiere bastante en temática y estilo narrativo, a veces la influencia de gran H.P. Lovecraft se hace notoria en los escritos de King, y el arco narrativo de Salem Slot es una de esas ocasiones. Como ya narramos en nuestro anterior video sobre la adaptación de 1979, Salem Slot narra la trágica aventura de Ben Mears, un escritor que, habiendo vivido en el pueblo en su niñez, retorna para investigar una casa en la que tuvo una experiencia paranormal. Viaje en el que descubre que el pueblo albergaba un antiguo horror, un vampiro que había comenzado a infestar a los habitantes, convirtiendo a Salem Slot en una necrópolis, un bastión de los no muertos o undead. La miniserie protagonizada por David Soul, tan exitosa como la propia novela de King, dio lugar al desarrollo de varias producciones más, comenzando por una secuela estrenada en 1987, A Return to Salem Slot, película cuyo argumento no está basado en ningún libro del escritor y que continúa la historia de la miniserie en base a un guión original. En A Return to Salem Slot, de manera similar a la secuela, también original de Cementerio de Mascotas, el protagonismo recae en el personaje de Joe Weber, un antropólogo que, para intentar corregir a su rebelde hijo adolescente, se muda junto con él al pueblo de Salem Slot, aprovechando una propiedad que había heredado de una tía fallecida. Eventualmente, Joe descubre que el pueblo entero era una colonia de vampiros que camuflaba su existencia mediante zánganos, seres que podían salir bajo la luz del sol y simular normalidad en el pueblo. La cinta tiene un evento de confrontación final con el juez, el vampiro más poderoso del grupo, y después de aniquilarlo, con el amanecer, el resto de monstruos también es destruido. A diferencia de la precuela, A Return to Salem Slot no tuvo actores de renombre ni un guión que lo requiera. La calidad actoral está ausente y el argumento de la historia carece de la estructura necesaria para hacerse interesante. Ningún personaje logra hacerse memorable, y en cuestión de visuales y diseño de producción, es todo lo contrario a lo que hizo célebre a la original. En palabras de su propio director y coescritor, Larry Cohen, su intención fue la de satirizar los elementos mitológicos de los vampiros porque él mismo no era aficionado al concepto. Es más, lo encontraba algo molesto.
Con esa intención, su historia cayó en terribles incongruencias de lore, como afirmar que los vampiros se habían visto forzados a alimentarse de vacas, y ya no de seres humanos, debido a la existencia de enfermedades de transmisión sanguínea como el VIH o algunos tipos de hepatitis. Como que los vampiros tuvieran un sistema inmunológico o un hígado vivo del cual preocuparse. O engendrar vida y reproducirse mediante relaciones sexuales. Recordemos que los vampiros son considerados como undead, muertos vivientes, y esas son solo algunas incoherencias entre varias más. ¿Por qué es que Larry Cohen buscaría trabajar en una producción sobre algo que no es de su agrado? Es inentendible. Peor aún, no se limitó solo a introducir elementos de humor al universo vampírico establecido por la miniserie original, sino que también utilizó la historia para intentar romantizar a los vampiros poniéndolos como una raza oprimida o perseguida, y al mismo tiempo, intentar usarlos para atacar al capitalismo y criticar la sociedad consumidora de la época. Evidentemente, el tratar de usar medios de entretenimiento para difundir mensajes políticos, así como no funciona ahora, tampoco funcionó entonces, y eso se hizo evidente en la terrible aceptación del film. Muchos años después, en el 2004, una nueva adaptación de la novela original vio la luz de la mano del director danés Mikael Solomon, responsable de la aclamada serie Band of Brothers, y la más reciente y también exitosa adaptación de Andromeda Strain, una miniserie de 2 episodios de 1 hora y media, en los que Ben Mears es interpretado por el actor Rob Lowe, Samantha Mathis encarna a Susan Norton, el gran Donald Sutherland participa como el nuevo Striker, Rutger Hauer como el vampiro Kurt Barlow, André Broguer como el maestro de escuela Matt Burke, y entre varios más, James Cromwell como el padre Callahan. La razón por la que referimos la miniserie del año 2004 como una nueva adaptación y no como un remake de la del 79 es porque esta segunda versión no basa su argumento en la primera, sino directamente en la novela de Stephen King, con una línea de eventos y relación de personajes mucho más cercana a la del libro, exceptuando por un episodio final que involucra al padre Callahan y del cual hablaremos más adelante. Aun conociendo el argumento de la miniserie de 70, la versión de 2004 tiene las diferencias suficientes como para que también valga la pena ser vista, sobre todo si es que se desea ver una línea de eventos más cercana a la del libro. Pero además de eso, también podemos decir que el desempeño del reparto, con actores de primera línea como Donald Sutherland, Rutger Hauer y James Cromwell, es un punto a favor, además de que la fotografía y los efectos especiales también son un añadido muy positivo. Sin ánimos de spoilear la línea de eventos, entre las diferencias importantes que podemos señalar respecto a la primera miniserie se encuentran, primero, las escenas flashback de Ben Mears, aquellas que explican la razón y naturaleza de su obsesión con la casa Marsden y el papel que ésta tiene en relación a los eventos narrados. Fue en esa casa donde descubrió el asesinato de Beardy Marsden a manos de su esposo, Hughie, quien después también acabó con su propia vida. Tragedia que cargó la propiedad con una energía tremendamente negativa y que se convirtió en un poderoso elemento atrayente para otro tipo de maldades, tales como el vampiro Kurt Barlow. En la novela, sin embargo, se sugiere que la casa Marsden contenía ya una entidad maligna a la que había que apaciguar mediante un sacrificio humano, es decir, el asesinato de Ralphie Gleek. Y además de eso, Barlow habría mantenido contacto con Hughie Marsden para preparar el terreno para su llegada al pueblo. El antagonista final también es una diferencia importante, puesto que esta versión del vampiro, siendo mucho más similar a la descripción del libro, no tiene una apariencia monstruosa como la que fue inspirada por el conde Orlok de Nosferatu, sino la de un refinado y culto hombre cuya única diferencia con un humano son los ojos brillantes. Un diseño de personaje más similar al del conde Drácula en películas clásicas. En esta versión se explica mucho mejor la importancia de Crockett, el agente inmobiliario como personaje, puesto que fue él quien invitó a Striker y Barlow a entrar al pueblo de Salem Slot a cambio de dinero. La necesidad de la invitación de la víctima para que los vampiros puedan atacar está siempre presente.
Cabe señalar también que la trama está ambientada en la época de su estreno, es decir, en la década de 2000, más moderna y con mayores elementos tecnológicos. Reiteramos, si bien la historia es la misma, la línea de eventos tiene numerosas diferencias, así que si desean ver más personajes y cronología del libro, denle una oportunidad. La que lamentablemente no podemos recomendarles del mismo modo es la versión cinematográfica estrenada este 2024. El reparto incluía a Lewis Pullman, el hijo del actor Bill Pullman como el escritor Ben Mears, Mackenzie Lee como Susan Norton, William Sadler, conocido por numerosos roles en adaptaciones de Stephen King como el sheriff de Salem Slot, Pilou Asbæk, recordado por interpretar a Euron Greyjoy en Game of Thrones como el nuevo Striker, la actriz Alfre Woodard como la Doctora Cody, personaje con cambio de género y primer cambio racial, y el joven Jordan Preston como Mark Petrie, segundo cambio racial en los personajes. En esta versión, el argumento principal de la trama es evidentemente similar al de anteriores versiones, pero los eventos y personajes varían en varios aspectos, y lamentablemente, los cambios no son para bien. Una de las razones por las que la historia de Salem Slot cautiva a su público es porque se presenta como un misterio que va revelándose poco a poco, aumentando la intriga del espectador o lector. En la versión del año 2024, la imagen del vampiro es revelada parcialmente desde un primer momento, y la fachada inofensiva de Striker no se sostiene debido a que el personaje es excesivamente histriónico. Es más que evidente que tiene motivos ocultos. Pero el cambio realmente molesto y que le quita toda la seriedad que en principio intentaron darle es el nuevo protagonismo de Mark Petrie. En la versión del 79, el muchacho ve morir a sus padres y bajo ese trauma actúa impulsivamente, buscando vengarse de Kurt Barlow sin considerar el real peligro al que se enfrenta, un comportamiento propio de un niño o adolescente, y por eso mismo es que sus acciones no conducen a nada más que a ser capturado y a la pérdida de Susan. En la versión de 2004, Mark no tiene mayor protagonismo sino hasta el momento en que Susan es capturada. Y tras informar a Ben sobre los hechos, se vuelve uno más del grupo. Solo uno más. Incluso un elemento en contra en el duelo final, cuando es hipnotizado por Barrow. Una situación verosímil teniendo en cuenta que se están enfrentando a los legendarios depredadores sobrenaturales conocidos como vampiros. En la versión de 2024, el grupo de Ben, Susan, la doctora y el padre Callahan no tienen ni idea de qué hacer hasta que el niño aparece. Y muy suelto de huesos y sin miedo ni preocupación alguna, les informa que él se encargaría de los vampiros mientras se hace de agua bendita y otros recursos, muy al estilo del legendario Van Helsing. Lo peor es que prácticamente cumple con su palabra. El niño de edad y con textura visiblemente menor a la de otras versiones sorprende y ejecuta a Striker sin siquiera pestañear. Sale a cazar vampiros solo, exitosamente. Y mientras Ben Mears a duras penas lucha con 3 vampiros para evitar ser devorado, el niño se deshace de todos ellos en un solo y magistral golpe en el que hace gala de una excepcional habilidad para conducir un vehículo en un campo lleno de autos. Uno que convenientemente no tenía ningún obstáculo para que lleve a cabo su jugada. La misma que pudo ejecutar sin siquiera tener una visión mínima de... camino debido a su estatura. En pocas palabras, el protagonismo de Mark Petrie es exagerado, inverosímil y absurdo, y despoja a la cinta de todo atisbo de seriedad posible. Ante este tipo de cosas siempre nos preguntamos, ¿ninguna persona con un mínimo de raciocinio leyó este guión antes de que fuera aprobado? Tal parece que no. Ahora, para ser justos, también tenemos que señalar los puntos a favor de esta adaptación, y eso se centraría en aspectos visuales. Las escenas en las que los vampiros están en pantalla son bastante atractivas gracias a un correcto uso de la iluminación y la caracterización. Su versión de Kurt Barlow sí es un remake de la de 1979, con facciones similares y un maquillaje moderno más trabajado y visualmente impactante. Pero lamentablemente, nada más que eso.
La exitosa novela de Salem Slot tiene varias adaptaciones, con grados distintos de aceptación y fidelidad al material original. Pero es más que evidente que ninguna de ellas funciona mejor que los escritos de King. Y en su universo literario, los eventos previos y posteriores a lo sucedido en el pueblo son mucho más enriquecedores e intrigantes. En el papel, Salem Slot tiene una pequeña secuela llamada One for the Road, un cuento corto publicado originalmente en 1977 en una revista local, y que un año después fue incluido en una colección llamada Night Shift. El cuento es narrado en primera persona por Booth, un habitante de Falmouth, un pueblo vecino de Salem Slot, quien relata una ocasión en la que, en compañía de un amigo, salió a rescatar a la familia de un conocido cuando ésta quedó varada en el camino en medio de una feroz tormenta de nieve. El miedo los invadió cuando se percataron de que la ubicación del vehículo era en medio de Salem Slot, cuya reputación como pueblo fantasma, o peor aún, como necrópolis en donde los vampiros acechaban, era ya conocida por todos los residentes de Falmouth. Usando una barredora de nieve, los hombres se aventuraron en la tormenta para rescatar a la esposa e hija de su compañero, pero terminaron luchando contra ellas al encontrarlas convertidas en vampiresas. La experiencia de Booth se centraba en el hechizo de la niña, quien buscaba convertir a su víctima bajo el engaño de agradecerle por el rescate con un beso en la mejilla. A duras penas lograron escapar de esa pesadilla, y Booth, el narrador del cuento, advierte a todos sus oyentes que si alguna vez tuvieran que pasar por Salem Slot, conduzcan rápido y no se detengan por ninguna razón. Sobre todo si ven a una pequeña niña pidiendo que le den un beso de buenas noches. No existe ninguna otra secuela directamente relacionada con Salem Slot, pero sus eventos y personajes son referidos o participantes en numerosas ocasiones posteriores del universo misterioso de King. A diferencia de lo visto en la adaptación original de 1979, donde el padre Callahan es aparentemente asesinado por Garth Barlow, los eventos del libro son más similares a la adaptación del 2004, donde el sacerdote, después de ser dominado cuando su fe flaquea frente al vampiro, es forzado a beber su sangre como castigo y venganza. Mientras en la miniserie el sacerdote es utilizado como herramienta por el vampiro, en la novela de King, Callahan regresa a su iglesia y es rechazado por esta, recibiendo una potente descarga de energía al intentar ingresar en ella, dándose cuenta de que la venganza de Barlow era una maldición sobre su cuerpo y alma. Una mancha de maldad que no permitiría que regrese a su antiguo oficio como servidor de Dios. Derrotado, el padre Callahan toma un autobús hacia la ciudad de Nueva York, en donde, de manera similar a Dan Torrance en la historia de Doctor Sueño, el sacerdote se sume en el vicio del alcohol para ahogar su frustración y vergüenza. Pero en la mente de King, Callahan obtiene la oportunidad de alcanzar la redención. En las páginas de la serie de libros de la Torre Oscura, el gran arco literario que une todas las historias de King, descubrimos que mientras que Ben Mears fallece pacíficamente en compañía de su amigo, el ya adulto Mark Petrie, Callahan se convierte en cazador de vampiros tras descubrir que tenía la habilidad de detectarlos. Un giro de eventos gatillado por el asesinato de amigos que lo ayudaron a superar sus vicios cuando comenzó a trabajar con ellos en un albergue para gente desamparada, etapa que es incluida como referencia en la adaptación del 2004. Las acciones de Callahan llaman la atención de Ray Carmesí, de Crimson King, el antagonista principal de la Torre Oscura, quien envía a 2 de sus agentes para acabar con el sacerdote. Debido a algunas de las absurdas limitaciones de las redes sociales y para evitar problemas, no podemos referir el apodo ni mostrar el característico símbolo que dichos personajes, los asesinos del Rey Carmesí, enarbolan. Pero podemos decirles que son 2 hermanos que se hacen llamar con el apellido del líder del Partido Nacional Socialista Alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su símbolo es la conocida cruz que caracterizó a Alemania durante ese conflicto. Algunas de las pocas ilustraciones existentes de Callahan lo muestran con una cicatriz en forma de cruz en la frente, y eso se debe a que los enviados a aniquilarlo tallaban el símbolo alemán de la guerra en la frente de sus víctimas, tal como el personaje de Brad Pitt en Inglourious Basterds.
En el caso de Callahan, el tallado del símbolo no fue concluido porque fue salvado por otros dos personajes de la Torre Oscura. Dicho sea de paso, el sacerdote tiene en sus manos un libro escrito por Stephen King, porque él también es un personaje dentro de su universo. En algunos de los volúmenes de la Torre Oscura, el padre se hace parte del grupo del pistolero, Rodan Deshane, y combate a las fuerzas del Quaker Messi junto con él. El destino final de Callahan llega cuando cae en una trampa en la que es emboscado por una horda de vampiros. Pero habiendo obtenido gran poder gracias a su nueva y recuperada fe en Dios, el sacerdote contiene a los esbirros demoníacos lo suficiente para permitir a sus aliados huir. Tras lo cual, acaba con su propia vida para evitar ser transformado en uno de sus enemigos. Un final que refiere uno de los borradores de la novela de Salem Slot, en los que el sacerdote tomaba su propia vida antes de que Barlow lo atrape. En Salem Slot, Callahan perdió contra Barlow porque su fe era débil. Pero en la Torre Oscura, su fe era tan fuerte que era capaz de contener a los más poderosos vampiros sin siquiera tener en sus manos un crucifijo o una Biblia. Una redención épica. En los libros, Callahan describe que existían 3 tipos de vampiros. Barlow pertenecía a la clase 1, la más poderosa y casi inmortal. Una élite de seres capaces de diseminar el vampirismo creando a los de tipos inferiores. La clase 2 era más común, capaces de crear a otros iguales a ellos y a los de tercer tipo. Los que no tenían la capacidad de contagiar el vampirismo, pero sí otras enfermedades de transmisión sanguínea de una víctima a otra. En el universo de King, los vampiros son una facción importante de antagonistas, pero como casi todos sus villanos, también tienen un origen cósmico. Y ahí es donde viene la marcada influencia de Lovecraft que mencionamos al inicio de este video. Dentro de los cuentos cortos de la colección Night Shift, también se encuentra Jerusalem Slot, narración de tipo epistolar que relata eventos ocurridos en el año 1850, más de 120 años antes de lo ocurrido en Salem Slot. Dicha precuela ha sido adaptada a la pantalla chica en la serie Chapel Wait, la cual fue emitida en streaming en el 2021. Y aunque existen grandes diferencias entre la historia original y la adaptación, usaremos algunas de sus secuencias y la imagen de su protagonista, el Capitán Charles Boone, encarnado por el actor Adrian Brody, como recurso visual para acompañar la narración. En la precuela de King, Charles se muda junto a su sirviente Calvin McCann a la mansión de Chapel Wait, una propiedad familiar que le había sido heredada tras el fallecimiento de su primo. Al hacer reconocimiento, Boone llega hasta un pueblo cercano en el que es muy mal visto y rechazado, descubriendo poco después que su apellido cargaba sobre sí una terrible cruz. Algunos de sus antepasados habían sido parte de un culto que operaba en el entonces abandonado pueblo conocido como Jerusalem Slot, cuya población entera desapareció sin dejar rastro muchos años atrás. Ahí, Charles descubre una vieja y tétrica iglesia en la que había un libro escrito en latín y lenguajes aún más antiguos, cuyas páginas contenían encantamientos o rituales paganos. Al tocar el libro, ambos sienten el suelo temblar bajo sus pies, como si algo descomunalmente grande estuviera moviéndose en la tierra que sostenía la iglesia, por lo que asustados, abandonan el lugar. Eventualmente, con un viejo diario perteneciente a su abuelo, Charles descubre que el culto había usado ese libro, titulado The Vermis Mysteries, para invocar una ancestral entidad cósmica a la que denominaban como The Worm, el gusano, criatura cuya presencia transformó a los habitantes del pueblo en muertos vivientes sedientos de sangre, vampiros. Decidido a acabar con la maldición que pesaba sobre su linaje, Charles retornó a la vieja iglesia de Jerusalem Slot para recuperar el libro maligno y destruirlo. Misión en la que su amigo y sirviente Calvin murió a causa del ataque del enorme monstruo, pero que finalmente tuvo éxito cuando el escrito impío fue consumido por las llamas, destruyendo el nexo con la criatura y haciéndola desaparecer. Es necesario señalar que la narración del cuento tiene varios sucesos y una estructura que omitimos debido a que nos centraremos en el aspecto mitológico.
El nombre del escrito, The Vermis Mysteries, se traduce como Los Misterios del Gusano, un libro de encantamientos o grimorio ficticio que fue creado por el escritor Robert Bloch y mencionado por primera vez en las obras llamadas The Secret in the Tomb, El secreto en la tumba, y The Shander from the Stars, El vampiro de las estrellas, ambas de 1935. Siendo parte del círculo de Lovecraft, es decir, del universo compartido hoy conocido como los mitos de Cthulhu, el Vermis Mysteries creado por Bloch también fue incluido por el propio Lovecraft en historias como The Haunter of the Dark o The Shadow Out of Time, y a partir de entonces ha sido citado múltiples veces por ellos y otros autores del género, incluyendo a Stephen King en Jerusalem Slot. Por otro lado, la entidad invocada por el culto recibe el nombre de Gia-Gin, el innombrable, el gusano de más allá del espacio, devorador de estrellas y segador del tiempo. Un ser que, como ya mencionamos, tenía la capacidad de convertir a los humanos en vampiros a su servicio. Debido a la descripción del monstruo, un colosal gusano que habita la tierra bajo la iglesia de Jerusalem Slot, se dice que Gia-Gin es en realidad una representación o encarnación de Shut-Mel, monstruo que forma parte de los mitos de Cthulhu. Pero la frase de invocación que Stephen King incluyó en el cuento confirma su influencia o tributo hacia Lovecraft. El gusano cósmico era sirviente de un ser aún mayor denominado como Yog-Sothoth, una evidente referencia a la entidad cósmica de Lovecraft, Yog-Sothoth, el oculto. Personaje en El caso de Charles Dexter Ward y de El horror de Dunwich, cuyo cómic narrado les traeremos eventualmente. Según los eventos de Jerusalem Slot, la existencia de vampiros en el universo de Stephen King estaría relacionada al gusano cósmico. Y teniendo en cuenta que el propio Barlow tuvo la necesidad de hacer un sacrificio humano al inicio de su historia, ¿creen que ese ofrecimiento fue para la entidad cósmica de la que los vampiros habrían surgido? Los leemos en los comentarios. El universo de Stephen King es extenso y misterioso.